Muy bien, vamos a comenzar el repaso, la parte ginecológica obstétrica. En la pregunta número uno, una paciente de 16 años presenta amenorrea acompañada de profundas alteraciones del olfato. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? Acuérdense que hemos hablado sobre el capítulo de amenorreas y hay dos tipos. ¿Cuáles son? Primarias y secundarias. Primaria es la que nunca ha menstruado, no ha presentado nunca un ciclo menstrual. ¿Y qué edad es la que se toma como punto de corte? Va a depender de la zona geográfica, a nivel del mar o a nivel de altura. A nivel del mar hablan de 15, 16 años, a nivel de altura de 17, 18 años, teóricamente. O sea, a nivel alto se puede esperar un poco más. Ahora, supongamos que en este caso hablemos de una amenorrea primaria, lo que es lo más probable. ¿Qué hay que tener en cuenta al evaluar las preguntas o tener una paciente que ausencia de ciclos menstruales? Es la presencia o la ausencia de caracteres sexuales secundarios. ¿Estamos de acuerdo? Ese es uno. Y generalmente, ¿qué caracteres sexuales secundarios es lo que valoramos? El crecimiento mamario y el vello púbico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Y cuál es el otro elemento a evaluar? Es la presencia o no de genitales internos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta pregunta se escapa al tema básicamente de lo que habíamos mencionado, sino que acá hay un punto muy importante, que hay alteraciones del olfato. Es un dato que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿en qué enfermedad, básicamente del eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, porque estamos hablando de amenorrea, va a haber alteraciones del olfato? Claro, el síndrome de Kallmann. Y la pregunta es, ¿el síndrome de Kallmann dónde es el problema? Hipotalámico. Muy bien. ¿Ya? Hipotalámico. Muy bien. Para hablar de un síndrome de amenorrea galactorrea, ¿qué tendría que ver? Bueno, tiene que ver la galactorrea, pero ¿qué otro dato podría ser? El aumento de la prolactina, ¿no? Y, y el aumento de la prolactina, este es un repaso básicamente. El aumento de prolactina, ¿de qué origen puede ser? Puede ser fisiológico o, mejor dicho, inorgánico, orgánico, de causa orgánica y de causa no orgánica. De causa orgánica, ¿cuál es el principal causante del aumento de prolactina? El adenoma hipofisiario. ¿Estamos de acuerdo? El adenoma hipofisiario. Ahora, el adenoma hipofisiario puede ser microadenoma o macroadenoma. ¿Cuándo hablamos de microadenoma? Cuando el tumor hipofisiario es menor de 10 milímetros. Y macroadenoma mayor de 10 milímetros. Mayor de 10 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Para hablar de una amenorrea de causa uterina, ¿qué tendríamos que evaluar? ¿Qué características te puede presentar esa paciente? Dolor con dolor cíclico y al examen al tacto vaginal puede haber al tacto rectal puede haber una ampolla perirectal básicamente por acumulación, ¿no? Por no evacuación. Muy bien. En este caso la pregunta es la pregunta 1, la respuesta es la 4. ¿Ya? Amenorrea por alteración hipotalámica. La pregunta 2 también es básicamente un dato puntual. Ante una paciente de 22 años con caracteres sexuales secundarios muy poco desarrollados, muy poco desarrollados, y amenorrea primaria que además presenta hipertensión arterial e hipocalemia, ¿en qué diagnóstico de los siguientes hay que pensar en primer lugar? Primaria y ausencia de caracteres sexuales secundarios, ¿estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Para hablar de Turner, ¿qué característica debería presentar? O sea, mencionarte básicamente. ¿Perdón? Ya, tú tienes que hacer un diagnóstico cariotipo, pero la paciente clínicamente, ¿cómo se manifiesta? ¿Es una amenorrea primaria? Ya, está bien. ¿Qué es? ¿Talla? ¿Talla? Talla baja, uno. ¿Qué más? ¿El desarrollo mamario del Tanner? No, uno. O sea, casi tipo uno. ¿Estamos de acuerdo?
Distancia entre pezón y pezón es aumentado, ¿estamos de acuerdo? Cuello ancho, ¿no? Y implantación de oreja baja, perfecto. Pregunta, ¿en el Turner en algún momento se menciona el problema de la hipertensión arterial? No, ¿ya? Ausencia congénita de adenohipófisis. Al contrario, ¿no? No habría prolactina y al no haber prolactina no tendría por qué presentar amenorrea. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Síndrome de déficit de receptores de estrógenos. Síndrome de déficit de receptores de estrógenos. O sea que la paciente presente secreción estrogénica normal, pero el problema es que no hay receptores ni a nivel de mama ni a nivel de uterino. ¿Existe esa patología? Sí, sí existe esa patología. Pero no está relacionada a la hipertensión arterial ni a la hipocalemia. Síndrome de ovario refractario. Es parecido al 4 igual, no está relacionado a hipertensión. Acá la respuesta es básicamente como dato la B, déficit de la 17 alfa hidroxilasa. Muy bien, la clave es la 2. Dice, el cariotipo más común de la digenesia gonadal mixta es. ¿Qué es digenesia gonadal? ¿Perdón? ¿Qué es digenesia gonadal? No hay un desarrollo de las gónadas, básicamente. O si hay la presencia de gónadas, su función está alterada. ¿Estamos de acuerdo? Y generalmente está relacionada a déficits o alteraciones cromosomiales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por estadística, porque esta es una pregunta de tipo estadístico, acá no hay mucho que razonar. Por estadística, la gran mayoría de este tipo de pacientes generalmente presentan cariotipo masculino o cariotipo femenino, pero con déficit del cromosoma X, o sea, Turner. Acá la clave es la 2. 45X0, 46XY. Básicamente las tres preguntas que hemos planteado son para complementar el tema de amenorreas, más que todo en datos puntuales, ¿no? Muy bien. 4. Una paciente de 19 años, nuligesta, acude a consulta por irritabilidad emocional, cefalea, sensibilidad y extensión mamaria. La sintomatología se inicia una semana antes de la menstruación y desaparece tras presentarse la regla. Una vez comprobada la relación con el ciclo menstrual mediante un diario de síntomas, decidimos pautar el tratamiento, pues la paciente refiere que la sintomatología interfiere con su trabajo y sus relaciones sociales. ¿Qué aconsejamos como primera elección terapéutica? A ver, primero, ¿qué diagnóstico tiene esta paciente? A ver, primero el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico es? A ver, con confianza nomás, pues chicos, estamos en repaso. ¿Cómo se llama la patología de tipo emocional, no, que presenta la paciente previa a la menstruación y que desaparece con la menstruación? ¿Cómo? Ya, falta una palabra. Síndrome disfórico premenstrual se llama. ¿Estamos de acuerdo? Son todas las alteraciones psicológicas, neurológicas que va a presentar la paciente previo en forma exacerbada, previo a la regla y termina con la menstruación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y esa sintomatología puede estar relacionado o no con dolor en la menstruación. Si hay dolor en la menstruación, ¿cómo se llama? Dismenorrea. ¿Estamos de acuerdo? Acá no estamos hablando de dismenorrea, estamos hablando de alteraciones psicológicas previas a la menstruación. Muy bien. Entonces, el diagnóstico es, ¿hay algún examen que te diagnostique eso? No.
Lo que se hace en este tipo de casos, lo que mismo dice, pues pautar en un diario de síntomas durante por lo menos 3 a 6 ciclos, ¿estamos de acuerdo? Que presenta la paciente, o sea, una historia ya de presentar en forma cíclica ese tipo de sintomatología. En este caso, inestabilidad emocional, irritabilidad, sensibilidad, distensión mamaria, cefaleas y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Es un síndrome disfórico premenstrual. La pregunta es, ¿qué es lo que está de primera elección terapéutica en este tipo de pacientes? ¿Perdón? Eh, Ansiolíticos, básicamente. Ansiolíticos. De primera elección. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿la cafeína y los azúcares mejoran o empeoran el ciclo? Empeoran. Ya, empeoran el síndrome disfórico premenstrual. La pregunta es, ¿la progesterona es útil en este tipo de sintomatología? No, o sea, estamos hablando de un problema básicamente de tipo emocional, de tipo psicológico. La progesterona está indicado cuando el problema es de tipo, tiene que ver con los sangrados menstruales, ¿estamos de acuerdo? Y acá no estamos tratando el tema del sangrado, no menciona en ningún momento. Evitar el ejercicio, al contrario, el ejercicio es parte de las recomendaciones para este tipo de síndrome disfórico premenstrual, ¿no? Anticonceptivos hormonales más un diurético suave durante los días que presenta la distensión mamaria. El diurético te puede ayudar un poco a la distensión mamaria. El problema es de los anticonceptivos hormonales, el único que está demostrado reciente que puede ayudar a mejorar el síndrome disfórico premenstrual, ¿saben cuál es? Si les preguntesen. ¿Tiene el nombre de una chica? El Yasmín. ¿Por qué? Porque el componente dicen la drosperinona, el etanol estradiol no, sino la drosperinona tiene pues una actuación a nivel hipotalámico, a nivel del sistema límbico y que puede pues aminorar esos síntomas psicológicos que puede presentar esa paciente. ¿Estamos de acuerdo? No es la marca, sino el componente que es la drosperinona. Pero acá la clave sería la 4. Un ansiolítico cada 8 horas desde el día 20 del ciclo hasta el segundo día de la regla, disminuyendo después de la toma al día. Básicamente, esa es la elección 4. Una de las siguientes proposiciones no es una contraindicación absoluta para el uso de anticonceptivos orales. Una de las siguientes proposiciones no es una contraindicación absoluta para el uso de anticonceptivos orales. A ver chicos, acordémonos, la clase de anticoncepción que hicimos. A ver, ¿cuál es la clave? Confianza chicos. El antecedente de tromboflebitis, tromboembolismo será contraindicación absoluta para el uso de anticonceptivos orales, ¿sí o no? Sí, perfecto, muy bien. Cualquier antecedente de coagulopatía está proscrito ya a los usos de anticonceptivos orales. Si yo tengo una paciente que viene con sangrado vaginal crónico, pero que no se ha determinado la causa, ¿se da o no se da anticonceptivos orales? No se da, perfecto. ¿Por qué? Imagínense pues que sea un tumor dependiente de estrógenos, ¿no? El que le produzca el sangrado. Peor va a ser todavía. Tercero, fumadora mayor de 35 años, fumadora activa, ¿no? Que esté actualmente con el consumo del cigarrillo. ¿Es una contraindicación absoluta para el uso de anticonceptivos orales o no? Sí, porque el uso de anticonceptivos orales más el tabaquismo potencian o sinergian ¿cómo se llama? La posibilidad de coagulopatía. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. 5. Hepatopatía activa. ¿Es contraindicación absoluta, sí o no? Sí. Sobre todo donde se degrada, donde se metaboliza a nivel del hígado. Y cualquier enfermedad hepática en actividad
en actividad está contraindicado el uso de anticonceptivos orales. La diabetes mellitus es una contraindicación absoluta siempre y cuando haya vasculopatía. ¿Entiendes? Vasculopatía. De por sí la diabetes solamente como un problema metabólico de la glucosa no te contraindica. Pero si a la diabetes tú le agregas algún compromiso vascular, ahí está proscrito el uso de anticonceptivos. Acá la clave es la 5, diabetes mellitus sin vasculopatía. Muy bien. Clave de la 5, la 5. ¿En cuál de las siguientes circunstancias no existe riesgo aumentado para utilizar contraceptivos orales? A ver, chicos. Es un corolario de la pregunta 5. Es más, ya le doy la respuesta. Cuando yo hablo de enfermedad hepática para contraindicar anticonceptivos orales, me refiero a enfermedad hepática activa, ¿no? Una cirrosis hepática, por ejemplo. La cirrosis hepática ya no se cura, es una enfermedad activa, ¿estamos de acuerdo? O un problema de infección hepática, pero que esté vigente en el momento. Me dejo entender donde haya daño de la función hepática y por lo tanto el metabolismo de ese fármaco no se va a poder realizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de lo que les explicaba, vemos un poco. Una paciente fumadora de más de 35 años ya les dije que sí, es una contraindicación absoluta y hay riesgo aumentado de usar anticonceptivos orales. Igual, paciente que haya tenido ya algún antecedente de trombosis venosa profunda, sí, en ese caso porque ya había una coagulopatía previa, ¿no? Antecedente de colestasis intrahepática, sí. Hipertensión arterial no controlada, maltratada, también. Acá la clave es la 2, antecedente de hepatitis A. Porque una vez antecedente, ya la paciente ya no tiene la enfermedad hepática. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el 4 y 2? Que normalmente la función hepática después de una hepatitis A ya curada se recupera. No sé si me dejo entender. En el tema de la colestasis siempre va a quedar una disminución mermada de la intrahepática, porque también en la colestasis extrahepática. Siempre va a quedar pues la función hepática un poco disminuida. Entonces ahí el uso de anticonceptivos aumenta el riesgo. No sé si me dejo entender. Muy bien. La clave de la 6 es la respuesta en la 2. ¿Cuál de los siguientes hechos se admite que es producido por anticonceptivos hormonales combinados? ¿Qué quiere decir anticonceptivos hormonales combinados? Que tengan estrógenos y que tengan progestágenos. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos. ¿Qué pasa? Si yo tengo una paciente que usa anticonceptivos orales, hormonales combinados, ¿qué puede haber? ¿Disminuye el riesgo de cáncer de cervix o no? Dentro de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de cervix estamos utilizando los anticonceptivos orales, ¿no? Entonces no disminuye el riesgo de cáncer de cervix. ¿Aumenta el riesgo de cáncer de ovario? ¿Qué les dije como efectos no anticonceptivos de del uso ¿cómo se llama? De píldora combinada? Cuando hicimos la clase. ¿Te protege o te pone como riesgo al cáncer de ovario? Te protege. ¿Se acuerda? El uso prolongado de anticonceptivos orales combinados te protege contra el cáncer de ovario. No es esa la respuesta. ¿Qué otro beneficio tiene el anticonceptivo hormonal combinado? Te controla los ciclos menstruales y por lo tanto los sangrados menstruales van disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la 5 tampoco es. ¿Qué hemos visto más bien? Que el uso de anticonceptivos orales combinados sí te aumenta el riesgo de accidentes tromboembólicos. Te aumenta el riesgo, ¿estamos de acuerdo? Por eso al paciente que ya tenía antecedentes de tromboembolismo, preferible no utilizarlo. ¿Y qué más te protege los combinados? Sobre todo el uso de progestágenos dentro de la fórmula.
evita la proliferación endometrial excesiva, o sea, disminuye el riesgo de adenocarcinoma endometrio, cierto. Acá la clave es la 3. ¿Qué más te utiliza, te ayuda a los anticonceptivos orales? ¿Qué más te protege? Cáncer de mama, ya, uno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De embarazo ectópico, ya muy bien. Dos. ¿Qué más? ¿Qué más te ayuda? Previene la formación de quistes. Previene. Una cosa es prevenir y otra cosa es tratar. No sé si me dejo entender, como expliqué una vez. Si tú tienes una paciente que quieres prevenir quistes, el uso de anticonceptivos orales sí es útil. Si tú tienes una paciente con patología quística ovárica, 5 centímetros, 6 centímetros, darle anticonceptivos orales para disminuir el tamaño de ese quiste, falso. ¿Estamos de acuerdo? No va. La evidencia dice que no es útil. ¿Me dejo entender? Perfecto. Muy bien. Acá la clave es la 3, disminución de riesgo de adenocarcinoma endometrio. Pregunta número 8. La dismenorrea primaria suele ceder con la administración de... A ver, vamos a ver, ¿qué es dismenorrea? Dolor con los ciclos menstruales, muy bien. Puede ser primaria o secundaria. ¿Cuándo hablamos de primaria? ¿Cuándo hablamos de primaria? A ver, chicos, ¿cuándo hablamos de primaria? Cuando el dolor se inicia con los primeros ciclos menstruales, con la menarca, básicamente. O sea, el paciente empieza a menstruar y empieza su calvario, ¿no? Por decirlo así, del tema del dolor con los ciclos menstruales. En cambio, la secundaria es aquella paciente que nunca ha tenido problemas con la menstruación de tipo doloroso, pero en los últimos tiempos se va agregando dolor con la menstruación y se va acentuando cada vez más. Cuando a anterioridad ha presentado ciclos menstruales sin tipo de dolor. ¿Me dejo entender? Perfecto. Entonces, cuando uno tiene dismenorrea primaria, básicamente, ¿cuál es el problema? Cuando uno tiene dismenorrea primaria, ¿cuál es el tipo de problema? Ese es repaso, chicos, ¿ah? Son problemas, son generalmente, el problema son que aparecen metabolitos derivados del ácido araquidónico, ¿estamos de acuerdo? O sea, aumento de prostaglandinas a nivel del tejido endometrial. Perfecto. Y genera un componente inflamatorio y eso va asociado al dolor con la menstruación. Perfecto, muy bien. Ese es uno. Y el otro problema es, que se ha visto, que hay un tipo de inmadurez a nivel de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario que justamente ese desbalance hormonal genera esos metabolitos del ácido araquidónico y por lo tanto genera dolor con la menstruación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muy bien. ¿Cuál es el problema en la dismenorrea secundaria? Básicamente el problema es orgánico. Orgánico. ¿Estamos de acuerdo? Orgánico. ¿Cuál es la principal causa de dismenorrea secundaria? ¿O la más frecuente? No. ¿Cómo se llama la enfermedad cuando el tejido endometrial está fuera de la cavidad endometrial? Endometriosis. ¿No? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la primera elección de la dismenorrea primaria? Cuando la paciente te viene por primera vez, tú demuestras que hay dismenorrea primaria, ¿qué le das de primera elección? De primera elección. AINES, muy bien. Si estamos hablando que son problemas del derivado del ácido, del metabolismo del ácido araquidónico de prostaglandina, le doy antiinflamatorios no esteroideos. Muy bien. Preguntas. ¿Figura en la clave? No, muy bien. Entonces, ¿cuál es el otro medicamento a tratar por el dolor? ¿Cuál? Muy bien. ¿Cuál es? Anticonceptivos orales hormonales. Perfecto. Acá la clave es la 3.
A ver, vamos a la 9. Ese es un dato básicamente puntual. ¿Cuál de los siguientes tumores se asocia al uso de anticonceptivos orales? No es muy frecuente, pero se puede presentar. Básicamente, pues, ese es el dato que les pueden preguntar. ¿Cuál? ¿De qué tipo? El adenoma hepático es este. ¿Ya? Acá la clave de la 5 es la de. Igual, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, ¿se asocia a anticonceptivos orales? No, acuérdense, no. Más bien previene. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un efecto beneficioso sobre esos órganos. ¿Ya? Acá es un adenoma hepático, básicamente. Pregunta 10. La toxicidad de un anovulatorio está sobre todo ligada a... La 9 es la clave es la 5, adenoma hepático. En la pregunta 10. Igual, vamos entonces por partes. ¿De qué está compuesto un anovulatorio? ¿Ah? Básicamente estamos hablando de un anticonceptivo, ¿no? Está compuesto de prostágenos y estrógenos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es lo que es nocivo en altas dosis ahí? ¿El progestágeno o el estrógeno? Estrógeno. Entonces, la toxicidad en relación a qué va a estar? Al aumento a la cantidad de estrógenos. Perfecto. Clave 1. Dice, 4, dice, el ritmo circadiano y liberación del cortisol. Pregunto yo, ¿se acuerdan que, bueno, hubo un tiempo que habían los monofásicos y los bifásicos? No sé si se han acordado de ese concepto que les mencioné al momento de la clase. Los monofásicos anticonceptivos orales son los que manejan la misma dosis tanto de estrógenos como progestágenos durante los 21 días. ¿Estamos de acuerdo? Y los monofásicos eran los que trataban de imitar el ritmo circadiano. O sea, la primera píldora tenía una cierta cantidad, la segunda píldora otra cantidad. O sea, cada píldora tenía distintas cantidades de estrógenos y progestágenos. Pero en el efecto anticonceptivo se vio que no había diferencias cualitativas ni cuantitativas en cuanto a eficacia, ¿no? Es más, en el monofásico, por querer imitar, había mayor desbalance o mayores alteraciones en los picos valles de la secreción y por lo tanto los efectos eran más notorios. Por lo tanto, regresamos a los monofásicos. Muy bien. Entonces no tiene nada que ver ahí. Acá lo que aumenta la toxicidad de un anovulatorio básicamente es la cantidad de estrógenos. A mayor cantidad de estrógenos, más tóxico. ¿Por qué? Porque básicamente el estrógeno es el que se metaboliza a nivel hepático. Básicamente antes que el progestágeno. Entonces a mayor cantidad, mayor toxicidad sobre el cierto órgano. Y mayor efecto deleterio también, ¿no? 11. Antes del inicio de un tratamiento con contraceptivos orales es imprescindible. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué hacen ustedes a una paciente? ¿Qué le recomiendan? Que se tome un examen de creatinina, que vea el número de plaquetas, que ver si están haciendo varices profundas, si tiene alguna infección urinaria. ¿Qué es lo que le pedimos a la paciente? Básicamente, ¿dónde actúan los estrógenos? ¿Qué órganos? No, ¿dónde actúan? ¿Dónde actúan? No, ¿dónde se metabolizan? Actúa sobre la mama y sobre el endometrio. Acuérdense los estrógenos. Por eso se le combina con progestágenos para evitar el efecto deleterio. ¿Estamos de acuerdo? Si bien es cierto, y eso es por eso le he hecho esta pregunta, el concepto que tengo que aclarar, previene o protege del cáncer de mama, hemos dicho los anticonceptivos, ¿estamos de acuerdo? Pero, si hay un tumor mamario, previo al uso de anticonceptivos, preferible no utilizarlos por la parte estrogénica, no sé si me dejo entender. Entonces, ¿qué es lo que yo primero que tengo que hacer? Dos cosas a usar anticonceptivos orales. ¿Qué hago? Realizo una exploración mamaria, básicamente. ¿Es útil o es de rutina practicar un Doppler de miembros inferiores a la paciente? No, no es útil. Primero porque costo-beneficio no ha demostrado pues que saber si tiene, no va, va a ayudar a la paciente. Yo quiero saber si tiene alguna coagulopatía. Estamos de acuerdo, pero la coagulopatía básicamente no está en función al recuento de plaquetas, básicamente, sino está en alteración de los factores de coagulación dependiente de hígado. ¿Y cuáles son? Protrombina, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina. ¿Okay?
Y por último, el anticonceptivo oral no se metaboliza a nivel renal, así que no tengo ninguna intención pues, de saber la función renal en ese caso. Muy bien, ahora que la clave es la uno, exploración mamaria. Muy bien. Vamos 12. Los análogos de prostaglandinas, perdón, los análogos de gonadotropina, de gonadotropinas, lo de la GnRH, se utilizan para las siguientes indicaciones menos una. A ver, muy bien chicos, vamos. ¿Perdón? ¿Qué clave? La uno. Sí, es la uno, muy bien. Vamos a explicar. En primer lugar, ¿qué efectos tienen los análogos de gonadotropina? ¿Similar a los estrógenos o contrario a los estrógenos? Contrario a los estrógenos, perfecto. Como tienen efecto antiestrogénico, por decirlo así, o oposición a los estrógenos, utilizamos en los miomas, claro que sí. ¿Por qué? Porque los miomas hemos visto que son tumores dependientes de estrógenos. No es que la mujer hemos dicho que tenga más estrógenos que otra persona, sino la cantidad de estrógenos es la misma, sino que se encuentra que en esas pacientes que desarrollan miomas, a nivel del músculo liso, miometrial, encuentra mayor cantidad de receptores de estrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al bloquear esos receptores de estrógenos, vamos desarrollando el tamaño de los miomas. Pero ¿cuál es el gran inconveniente? Que cuando yo suspendo la terapia con análogos de gonadotropinas, el loprolide, por ejemplo, el mioma vuelve a crecer. ¿Ya? Entonces, cuando yo utilizo esto, cuando son miomas gigantes, que quiero que se van a operar de todas maneras, pero quiero disminuir el tamaño para dos cosas. Para controlar el sangrado y recuperar un poco la anemia, y dos, para un preoperatorio, porque al final yo voy a terminar en una actividad quirúrgica con esa paciente. ¿Estamos de acuerdo? Y para hacer un poco más fácil la cirugía. Porque no es lo mismo operar un mioma de 20 centímetros que un mioma de 15 o de 10 centímetros. No sé si me dejo entender. Perfecto. Entonces, con esta pregunta, más o menos, con esta explicación, se va a la 2, se va a la 3 y se va a la 4, en parte. Bien. Segundo, ¿qué habíamos hablado de la endometriosis? ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es la enfermedad donde el tejido endometrial está fuera de la cavidad justamente endometrial, que puede estar a nivel de ovario, puede estar a nivel de trompas, a nivel de peritoneo, en cualquier sitio que se nos ocurra, muy bien. Pero como tiene este tejido endometrial fuera de la cavidad, este tejido endometrial ectópico, por decirlo así, tiene las mismas glándulas y las estromas, se comporta hormonalmente igual que el tejido endometrial en el ciclo. No sé si me dejo entender. Perfecto. Entonces, el endometrio en ese caso, ¿cómo es? Dependiente de estrógenos. Entonces, ¿qué hemos utilizado? Los antiestrógenos o los medicamentos que tengan efecto oposicional a los estrógenos para tratar de mitigar los síntomas derivados de estos. Entonces, sí te ayuda a disminuir el tamaño del endometrioma también, pero ¿cuál es el igual y el inconveniente? Que cuando tú suspendes el tratamiento, vuelve a recuperar su tamaño. No sé si me dejo entender. ¿Y qué es el endometrioma? Ay, chicos, ¿qué es el endometrioma? Es el endometriosis a nivel ovárico, a nivel quístico ovárico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Y se acuerdan a nivel ecográfico qué característica presenta? Le di un patrón, por si acaso les vayan a preguntar. Imagen en vidrio esmerilado. Perfecto, vidrio esmerilado. Sí ayuda. Y 5, también los análogos de gonadotropina, cuando una paciente va a ser sometida a un FIC, o sea, una fecundación in vitro, le ayuda a controlar el ciclo de las fecundaciones, básicamente para saber en qué momento voy a implantar los embriones. ¿Me dejo entender? También te ayuda bastante. En cambio, si tiene efecto antiestrogénico, si tiene efecto opositor a los estrógenos, ¿qué va a derivar esa paciente cuando utilice en forma prolongada el GnRH? Síntomas menopáusicos, básicamente. No va a haber regla la paciente. ¿Qué más? Va a haber disminución de los caracteres sexuales secundarios, va a haber osteoporosis, va a ser una similitud. Por eso que los análogos de gonadotropina no se recomiendan usar por más de 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se usa para la menopausia, al contrario. Acá la clave 2 es la 1. La clave la 2 es la 1.
13. La fertilización in vitro